padres de familia, muy buenos días niños, ¿cómo se encuentran? Los saluda la maestra Lisbeth deseando que se encuentren con excelente salud y con muchas ganas para comenzar a realizar las actividades de las clases del día de hoy, viernes 21 de enero del 2022. Me da mucho gusto tenerlos en este último día de la semana. El material que ustedes necesitarán para las actividades del día de hoy será el siguiente. En tu primera actividad necesitarás tu libro de ciencias naturales y tu guía aplicados. En la segunda actividad necesitarás tu libro de historia y tu guía aplicados. Y en la tercera actividad necesitarás tu guía aplicados. Por favor, pon mucha atención, concéntrate, échale muchísimas ganas, ya que la realización de estas actividades te servirá a ti para que puedas aprender. Como les digo siempre, no realicen las actividades al azar, concéntrense y pongan muchísima atención para que las puedan realizar adecuadamente. Si ustedes tienen alguna duda, no se preocupen, mándenme mensaje y yo les ayudo de manera individual. O también pueden repetir el video las veces que ustedes lo necesiten. Échenle muchísimas ganas, ya que estos temas te servirán para aprender. Bueno, sin más que decirles, deseo que tengan un excelente día. Vamos a iniciar con las explicaciones de la clase del día de hoy. En esta primera actividad, niños, trabajaremos con su materia de ciencias naturales con el tema contaminación del aire. Recuerden que este tema lo trabajamos en la clase de ayer. Para esta ocasión ustedes necesitarán su guía aplicados y su libro de ciencias naturales. Por favor, pongan muchísima atención, ya que en esta clase identificarán qué es la contaminación del aire, qué es lo que la puede provocar, cómo la podemos prevenir y qué efectos tiene esta contaminación del aire en nosotros los seres humanos y en el medio ambiente. Antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿qué es la contaminación del aire? ¿Cómo se provoca? ¿Qué efectos tiene en los seres humanos y en el medio ambiente? ¿Cómo la podemos prevenir? Excelente niños, pónganse cómodos y pongan muchísima atención. Como les mencionaba en la clase de ayer, el respirar aire puro para tomar oxígeno es algo que nosotros vemos tan común y tan cotidiano que jamás imaginaríamos que sin la atmósfera esto no podría llevarse a cabo. ¿Pero esto por qué? Porque la atmósfera es un elemento muy importante para que nosotros podamos respirar y que ese oxígeno que entra a nuestro cuerpo entre de manera adecuada. ¿Pero qué es la atmósfera? Recordemos que la atmósfera es una mezcla de gas o de gases, entre ellos el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor y también el ozono. Estos gases, recordemos que nos van a proteger de los rayos ultravioletas que son emitidos por el sol. Entonces, esta mezcla de gases nos van a proteger a nosotros de esos rayos emitidos por el sol. Pero además de eso, esta combinación de gases también van a regular la temperatura, el clima, y esto nos va a permitir a los seres vivos vivir bien y respirar de manera adecuada. Entonces, eso es la atmósfera, niños, y por eso es tan importante que identifiquemos la definición de esta para que comprendamos que tiene muchísima importancia, porque a partir de esta nosotros podemos tomar ese oxígeno que nos proporciona nuestro medio ambiente, ¿sale? Por eso hay que estar conscientes y hay que llevar a cabo acciones para poder prevenir o mitigar la contaminación del aire y que nuestra atmósfera esté en buenas condiciones para que podamos recabar ese oxígeno de manera adecuada. Pero, ¿qué es la contaminación del aire? La contaminación del aire, niños, recordemos que es cuando esa composición normal del aire se altera, cuando esa composición del aire está dañada, ¿sale? Eso se considera la contaminación del aire. Cuando ese aire que tú estás absorbiendo para que te proporcione oxígeno está de muy baja calidad o también está alterado o dañado. Como les mencionaba anteriormente, en algunos países e incluso en algunas ciudades de México, en algunas ocasiones existe una contingencia ambiental porque la calidad del aire es mala. Entonces las personas tienen que salir protegidos para no inhalar ese aire de mala calidad. Entonces, niños,
hay que estar consciente que esta contaminación del aire nos perjudica a todos. Pero, ¿qué provoca que se desarrolle esta contaminación del aire? ¿O qué provoca a la contaminación del aire? Yo se los voy a mencionar, pongan atención por favor. La primera acción que puede provocar a la contaminación del aire es la quema de combustible fósiles, entre ellos carbón, gas, petróleo, madera, etc. Pero otra acción que también podía provocar que se desarrollara la contaminación del aire es generar electricidad, hacer funcionar los medios de transporte, las industrias debido al humo que desechan esos transportes y estas industrias. Otra acción que también podría provocar la contaminación del aire es la deforestación, ya que esta provoca la erosión del suelo y provoca que desaparezcan plantas y animales. Y eso provoca contaminación en el aire, ¿sale? Otra acción que también podría provocar esta contaminación del aire es el uso de aerosoles, desodorantes y ambientadores, los cuales contienen sustancias como cloro y plomo, así como también incendios forestales provocados por los seres humanos, quema de basura, industrias químicas y mineras debido a sus desechos y la agricultura, debido a que aquí en la agricultura utilizan insecticidas y pesticidas que dañan tanto el aire y el suelo, ¿sale? Estas son, niños, algunas acciones que pueden provocar que se desarrolle la contaminación del aire, pero existen muchísimas más. Por eso hay que ser conscientes porque esta contaminación del aire va a provocar distintas consecuencias y efectos tanto en el medio ambiente como en el ser humano. A continuación te voy a mencionar qué efectos puede tener esta contaminación del aire en el medio ambiente y en las personas. El primer efecto que te voy a mencionar es la lluvia ácida. ¿Pero qué es la lluvia ácida? Recordemos que en la clase de ayer les mencionaba que la lluvia ácida son los gases generados por las chimeneas, centrales eléctricas, por los escapes de los automóviles, autobuses o medios de transporte, y estos suben a la atmósfera, se disuelven en las nubes y forman gotas de lluvia, y cuando esa lluvia cae a la superficie, esta provoca un daño al medio ambiente debido a toda esa contaminación que tiene esa agua. Por eso se le conoce lluvia ácida, niños, porque es la acumulación de gases generados por las chimeneas, por las centrales eléctricas, por los escapes de automóviles, autobuses, etc. Y esos gases se van a disolver en las nubes y van a formar gotas de lluvia, y cuando esa lluvia cae a la superficie provoca grandes daños en el medio ambiente. Porque esa agua tiene contaminantes, a eso se le conoce como lluvia ácida y es un efecto que causa la contaminación del aire en el medio ambiente. Pero otro efecto que causa la contaminación del aire en el medio ambiente es el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Recordemos que ayer les mencionaba que el calentamiento global es la elevación de la temperatura. Esto debido a la acumulación de gases como el dióxido de carbono, y esto provoca que el calor no se pueda disipar. Recordemos que disipar es cuando se quiere bajar el calor o se quiere desaparecer. Entonces, este calentamiento global es cuando la temperatura en la Tierra se eleva de manera exagerada debido a la acumulación de gases como dióxido de carbono y el calor no se puede disipar. Algunas consecuencias del calentamiento global son los deshielos en los polos, o sea que los hielos se están derritiendo y esto va a provocar que se eleve el nivel del mar y que este nivel del mar provoque inundaciones en las poblaciones cercanas a estos mares. Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen que el calentamiento global es uno de los efectos que tiene la contaminación del aire. Recordemos que el calentamiento global es cuando se eleva la temperatura de la Tierra y el calor no se puede disipar debido a la acumulación de gases como dióxido de carbono. Recordemos que las consecuencias de este calentamiento global son el deshielo de los polos, así como también la elevación del nivel del mar e inundaciones en ciudades cercanas a estos mares. ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente. Otro efecto de esta contaminación del aire en el medio ambiente es el deterioro de la capa de ozono. ¿En qué consiste la capa de ozono? Recordemos que la capa de ozono es una capa de gas que protege a la Tierra de los rayos ultravioletas emitidos del Sol. Pero ¿por qué se afecta o se deteriora esta capa de ozono? Recordemos que se daña debido al uso que le damos a los aerosoles, a los desodorantes,
a los ambientadores que contienen cloro y plomo, y esto provoca una contaminación en el aire y un deterioro en la capa de ozono. Recuerden que la capa de ozono es una capa de gas que va a proteger a la Tierra de los rayos ultravioletas que emite el Sol. Entonces, esa también es una consecuencia o efecto en el medio ambiente de la contaminación del aire. Pero también, niños, el efecto invernadero es una consecuencia de la contaminación del aire. ¿Pero qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero se considera un proceso natural que mantiene a la Tierra en una temperatura adecuada y regular, y que este efecto invernadero evita la pérdida de calor. Pero existen infinidad de actividades que realiza el ser humano que provoca un gran aumento en estos gases invernaderos, y ese aumento puede provocar un efecto negativo en el medio ambiente, y ahí es cuando se considera una consecuencia negativa este efecto invernadero. Recuerden que al principio el efecto invernadero se considera un fenómeno natural que permite a la Tierra que se obtenga una temperatura adecuada, pero conforme el ser humano va realizando actividades, estos gases del efecto invernadero aumentan y provocan efectos negativos en el medio ambiente, ¿sale? Y finalmente, niños, esta contaminación del aire provoca daños a la salud de las personas, los animales, etc. ¿Pero qué daño nos puede provocar? Bueno, cuando nosotros inhalamos monóxido de carbono, esto reduce la transportación de oxígeno en nuestro cuerpo, y ahí se ve afectado el sistema respiratorio, circulatorio y el sistema nervioso, ¿sale? Otra consecuencia para la salud de las personas que tienen la contaminación del aire es que la disminución de la capa de ozono provoca cáncer de piel, irritabilidad en los ojos y congestión nasal, y eso provoca un daño al sistema respiratorio y al sistema inmunológico. Otras consecuencias o daños a la salud también podrían ser enfermedades bacterianas y virales, y eso provoca un daño al sistema inmunológico, así como también daño pulmonar debido a ese aire que nosotros inhalamos, y eso puede provocar un efecto negativo en tu sistema respiratorio, e incluso también puede provocar esta contaminación del aire, fatiga y dolores de cabeza, y afectar nuestro sistema nervioso. Entonces, niños, es muy importante que ustedes identifiquen cuáles son los efectos que tiene esta contaminación del aire en el medio ambiente y también en los seres humanos. ¿Esto para qué? Para que apliquemos distintas acciones que puedan mitigar o evitar esta contaminación del aire. Pero, ¿cuáles son algunos ejemplos de estas acciones? Bueno, a continuación te voy a mencionar algunas acciones que tú puedes llevar a cabo para mitigar, o sea, para evitar o prevenir la contaminación del aire. La primera de ellas es evitar los transportes que requieran combustibles fósiles o utilizarlos cuando sea necesario, ¿sale? Otra acción podría ser utilizar más la bicicleta en lugar de esos transportes que utilizan combustibles fósiles, evitar el uso de insecticidas y aerosoles, ahorrar electricidad utilizando focos ahorradores, o incluso si esos aparatos que tienes en casa que necesitan electricidad y tú no los estás ocupando, los puedes desconectar o utilizarlos cuando sean necesarios nada más. Otra acción que tú puedes llevar a cabo es reducir el consumo de carne, porque el proceso para producir esta carne es altamente contaminante, ¿sale? Otra acción también que tú puedes llevar a cabo es no quemar basura, utilizar de manera racional los combustibles fósiles, que los utilicemos cuando los necesitemos de verdad. También otra acción que tú puedes llevar a cabo es utilizar energías renovables tales como la solar, la eólica, la mecánica, etc. y así reducir el uso de la energía eléctrica. Otra acción que tú puedes llevar a cabo también sería comprar productos ecológicos, ahorrar agua, reducir el consumo de plástico y utilizar la regla de las 3 R's: reducir, reciclar y reutilizar. Entonces, niños, es muy importante que entre todos participemos en estas acciones para poder mitigar la contaminación del aire, porque si esta contaminación del aire no se previene y no se baja, existirán estas consecuencias y estos efectos causados por esta contaminación por mucho tiempo, ¿sale? Entonces, niños, hay que ser conscientes de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y así poder evitar la contaminación del aire. Hay que empezar desde ahorita a utilizar distintas acciones para poder mitigar esta contaminación, ¿sale? Entonces, hasta ahí queda comprendido qué es la contaminación del aire, cuáles son sus efectos, qué acciones la pueden provocar,
¿Qué acciones la pueden mitigar y qué es la atmósfera? Excelente, vámonos a la actividad, pongan atención por favor. Se ubicarán en su guía aplicados páginas 189 y 190. Serán 2 páginas de esta actividad, así que no me la entreguen incompleta, por favor, ¿sale? Se pueden apoyar en su libro de ciencias, páginas 72 a la 77. En el punto número 1 vas a colorear los recuadros que señalen las acciones que participan en la contaminación del aire. En el punto número 2 vas a colocar cada uno de esos conceptos en su definición adecuada, ¿sale? Recuerda la explicación que te di en el video. Posteriormente te pasarás al punto número 3. Vas a marcar con una X los sistemas del cuerpo humano que se afectan por la contaminación del aire, ¿sale? Vas a leer cada una de esas acciones y vas a marcar qué sistema del cuerpo puede ser afectado. Pueden ser 1, 2, 3 o 4 al mismo tiempo, ¿sale? Posteriormente te pasarás al punto número 4. Vas a encerrar las acciones que tú llevas a cabo para mitigar la contaminación del aire. Mitigar, recuerda que es prevenir o evitarla, ¿sale? Y finalmente en el punto número 5, vas a escribir una medida que tú llevas en tu casa para reducir la contaminación del aire. Esta sería tu primera actividad. ¿Queda clara hasta ahí? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, iniciamos con su segunda actividad en su materia de historia. Para esta ocasión ustedes aprenderán a identificar por qué fue tan importante el mar Mediterráneo en algunas civilizaciones y cuáles son las civilizaciones que se desarrollaron a orillas del mar Mediterráneo. En esta ocasión también ustedes necesitarán su libro de historia y su guía aplicados. Por favor, reúnan su material para que tengan todo a la mano y no se distraigan. Antes de iniciar la explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿por qué crees tú que fue tan importante el mar Mediterráneo para algunas civilizaciones? ¿Qué hicieron estas civilizaciones? ¿Cuáles civilizaciones fueron las que se desarrollaron alrededor o a orillas del mar Mediterráneo? Excelente, niños, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Recordemos que hacia los años 1000 a.C. se desarrollaron algunas civilizaciones o culturas a las orillas del mar Mediterráneo. Pero este mar Mediterráneo, ¿por qué fue tan importante para estas culturas y para su desarrollo? Esto, niños, debido a que el mar Mediterráneo tiene poca profundidad y escasas corrientes, lo que facilitó la navegación de estas culturas, ¿sale? O de estas civilizaciones. Por eso, el mar Mediterráneo fue tan importante en aquel entonces para esta cultura, ya que debido a su poca profundidad y a sus escasas corrientes en el mar, facilitó la navegación y el comercio interno y externo, ¿sale? Pero otro punto muy importante por el cual se consideró uno de los mares más importantes para estas civilizaciones fue porque sus riberas tenían clima templado, con veranos secos y también con veranos calurosos, así como también inviernos con heladas, lluvias suficientes, lo cual benefició la agricultura, ¿sale? Entonces, niños, por eso también fue tan importante el mar Mediterráneo, porque tenía un clima templado, con veranos secos y calurosos, pero a la vez también tenía inviernos con heladas y con lluvias suficientes, lo cual benefició la agricultura. Recuerden que la agricultura era la actividad económica a la cual se dedicaban y de eso vivían, y esa agricultura les permitía satisfacer sus necesidades básicas, ¿sale? Entonces, por eso fue tan importante. Pero además de eso, el mar Mediterráneo tuvo mucha importancia para estas civilizaciones porque sus islas estaban a pocas distancias de algunos continentes. Recordemos que en la clase de ayer les mencionaba que el mar Mediterráneo abarcaba 3 continentes, los cuales eran Europa, Asia y África. Entonces, por eso también era muy importante, porque las islas de este mar tenían poca distancia de algunos continentes y esto facilitó el contacto y la comunicación entre un pueblo y otro, pero también esto facilitó el comercio interno y externo y el traslado de productos y de mercancías. Por eso también fue tan importante el mar Mediterráneo, porque a partir de este se desarrolló un comercio interno y externo con facilidad, ¿sale? Recordemos, niños, que no todas las civilizaciones se desarrollaron alrededor del mar Mediterráneo. Algunas de estas civilizaciones que se lograron desarrollar a orillas de este mar fueron las siguientes: la civilización de Fenicia, israelita, la romana, la griega, la egipcia, entre otras más, ¿sale?
Pero estas son unas de las más importantes. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué hicieron estas civilizaciones? Bueno, ahí les va, pongan atención. Algunas de las cosas que realizaron estas civilizaciones fueron lo siguiente. En primera instancia, estas civilizaciones fundaron reinos y ciudades para intercambiar mercancías, para hacer el trueque o el comercio, ¿sale? Entonces, ellos fueron los fundadores de algunos reinos y algunas ciudades, pero al mismo tiempo, ellos desarrollaban guerras o se enfrentaban entre sí, entre ellos, para obtener más poder político y más poder económico, ¿sale? Una de las civilizaciones importantes fue la de Fenicia, ya que los fenicios elaboraron barcos ligeros y resistentes y eso facilitó la navegación de estas civilizaciones por el mar Mediterráneo. Este transporte marítimo, que fueron los barcos, niños, facilitaron también el comercio y la difusión de estas culturas, o sea, el intercambio de productos y mercancías y el intercambio de estas culturas. Y eso llevó a que se desarrollaran dos de las culturas más importantes, las cuales son la cultura griega y la cultura romana, ¿sale? Entonces, niños, esas son las cosas que realizaron estas civilizaciones. Recuerden que este transporte marítimo del barco que crearon los fenicios favoreció el comercio, así como también, niños, el intercambio de las culturas, lo cual llevó a que surgiera la cultura griega y la cultura romana. Pero también, niños, en estas civilizaciones que se desarrollaron a orillas del mar Mediterráneo, tuvo demasiada importancia tanto la economía como la cultura. ¿Esto por qué? Ahí les va. Tuvo mucha importancia la economía en estas civilizaciones debido a que a través de la economía un pueblo podía vender o intercambiar productos con otros pueblos, ¿sale? Por eso fue tan importante que se desarrollara la economía en estas civilizaciones. E incluso también fue importante porque podían conseguir mercancías o productos en otros pueblos, ¿sale? Entonces, por eso tuvo mucha importancia la economía, porque podían vender sus productos a otros pueblos o también intercambiar y conseguir mercancías o productos en otros pueblos, ¿sale? Pero además de la economía, tuvo mucha importancia la cultura también en estas civilizaciones. ¿Y esto por qué? Porque el arte, la tecnología y las ideas de un pueblo se podían desarrollar o se podían intercambiar con otros pueblos, ¿sale? Pero además de eso, niños, la cultura tuvo mucha importancia, ya que a través de esta se pudieron compartir algunos conocimientos tales como la escritura, las matemáticas, etc. Entonces, por eso fue tan importante tanto la economía como la cultura, porque se daban intercambios de conocimientos, de productos, etc. Y eso benefició el desarrollo de estas civilizaciones a orillas del mar Mediterráneo. Entonces, niños, por eso fue tan importante el desarrollo de estas civilizaciones a orillas del mar Mediterráneo, porque impulsó la economía, el intercambio de conocimiento, el transporte marítimo, el comercio, etc. Hasta ahí queda claro. Entonces, ¿cuáles fueron estas civilizaciones que se desarrollaron a orillas del mar Mediterráneo? ¿Qué realizaron y por qué fue tan importante este mar? Así como también por qué fue tan importante la economía y la cultura en estas civilizaciones. Excelente, vámonos a la actividad, pongan atención por favor. Se ubicarán en su guía aplicados página 263 y pueden apoyarse en su libro de historia página 42. En el punto número 1 vas a encerrar las civilizaciones que se desarrollaron a orillas del mar Mediterráneo. En el punto número 2 vas a anotar V si la afirmación es verdadera y F si la afirmación es falsa, dependiendo de la información que te proporcioné en el video o de la información que aparece en tu libro, ¿sale? Posteriormente te ubicarás en el punto número 3. Vas a colorear cada recuadro dependiendo del color que te pidan, ¿sale? Vas a leer cada una de la información. Lo que se refiere a la importancia de la economía lo vas a colorear de rojo y lo que se refiere a la importancia de la difusión de la cultura lo vas a colorear de azul, ¿sale? Esa sería tu segunda actividad. ¿Queda clara hasta ahí? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y cuando la terminen pasaremos a la actividad número 3. Muy bien, niños, vamos por su última actividad en su materia de español con el tema información relevante e irrelevante. Para esta ocasión, ustedes necesitarán su guía aplicados. Por favor, pongan muchísima atención. Antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera preguntarte,
¿Recuerdas qué es la información relevante e irrelevante? ¿Cuáles son sus diferencias? Excelente. Pónganse cómodos y pongan mucha atención porque vamos a iniciar con la explicación de la última clase del día de hoy. Bueno, primero les quiero recordar qué es un reportaje. Recordemos que un reportaje es un texto periodístico el cual tiene como propósito y finalidad informar al lector o a las personas sobre algún tema de interés. Recordemos que en un reportaje nosotros podemos encontrar información sobre tradiciones, costumbres, sobre alguna localidad, sobre aspectos de salud, educativos, economía, tecnología, ciencia, etc. Pero el principal objetivo de un reportaje es que te informes tú sobre algún tema que a ti te guste. Pero para hacer un reportaje, recordemos que nosotros debemos de hacer una investigación. ¿Quién hace esa investigación? Pues la persona que va a realizar el reportaje, y la mayoría de las veces son los reporteros, ¿sale? Pero ¿dónde puedes buscar tú la información para realizar esta investigación? Recordemos que la podemos buscar en diferentes fuentes de información, por ejemplo, en entrevistas, sitios de internet, libros, revistas, periódicos, etc. Pero para que tú realices el reportaje y tu investigación, debes tomar en cuenta qué información es útil para tu investigación y qué información no lo es para que la puedas desechar. Entonces, en eso consiste la información relevante e irrelevante, que identifiques cuál es la información que te va a servir a ti para tu investigación y cuál es la información que no te sirve para que la hagas a un lado. Pero te voy a explicar específicamente en qué consiste la información relevante e irrelevante. La información relevante es la información que aporta datos importantes a tu investigación. Esta información relevante va a aportar los mejores datos para tu investigación y que tú puedas realizar ese reportaje. Pero también la información relevante te aportará información que te servirá para que termines tu reportaje. Entre ellos pueden ir fechas, datos curiosos, hechos importantes, personajes, etcétera, pero eso va a depender de tu reportaje, porque en algunas ocasiones lo que para tu reportaje es relevante, para otras personas no importa, entonces dependerá de tu tema. Eso es la información relevante, niños. La información más importante que te servirá a ti para que termines tu investigación y realices el reportaje del tema que tú estás investigando, ¿sale? Del lado contrario, niños, la información irrelevante es la información que no te servirá a ti para el tema que estás investigando, es la información que no te aportará ningún dato importante para tu investigación y es la información que no te va a ayudar para tu reportaje. Entonces, la información irrelevante es la información que no te sirve para que realices tu investigación. No te servirá para que termines tu reportaje, ¿sale? Entonces, esas son las diferencias entre la información relevante e irrelevante. Recuerda que la información relevante es la que te va a aportar datos importantes y la mejor información que te va a ayudar a ti para que termines tu investigación y con ello termines el desarrollo de tu reportaje. A diferencia, la información irrelevante es la información que no te va a servir, no te va a aportar datos importantes y no te va a ayudar con tu investigación ni con tu desarrollo del reportaje. Pero como les digo, esta información relevante e irrelevante va a depender del tema que estemos investigando, porque en algunas ocasiones lo que para ti no es importante, para otras personas sí lo es porque está investigando otro tema, ¿sale? Entonces, para poder decir que una información es relevante e irrelevante, dependerá del tema que tú estás investigando, ¿sale? Porque no todos investigamos lo mismo. A continuación, te muestro un ejemplo sobre cómo identificar la información relevante e irrelevante. Aquí tengo información sobre el Día de Muertos de los indígenas Cowitzcas, ¿sale? Entonces, como yo voy a hacer un reportaje que se refiera al Día de Muertos de estos grupos indígenas, voy a leer este texto y voy a subrayar la información relevante, o sea, la información que me sirve a mí para realizar un reportaje sobre el Día de Muertos de estos grupos indígenas, ¿sale? Vamos a leer la información y juntos vamos a identificar qué información es la relevante y qué información es la irrelevante, la que no me va a servir, ¿sale? Vamos a iniciar.
Para estos indígenas, la costumbre del Día de Muertos es acudir al cementerio municipal, limpiar las tumbas de sus fieles difuntos, encender veladoras y oficiarles misa. Esto para avisarles que ya los están esperando con mucha alegría en sus casas. La población de Citlala se encuentra a 12 kilómetros del municipio de Chilapa y a 60 kilómetros de Chilpancingo. La tradición de ofrendar a los difuntos de estos grupos indígenas viene de hace muchos años. Es una herencia que inculcaron desde sus antepasados. Entonces, niños, esa es la información que yo tengo en el texto, pero solamente voy a subrayar la información que me sirva a mí para realizar un reportaje sobre el Día de Muertos de los indígenas en Huixcas, ¿sale? Entonces, según ustedes y según la lectura que yo les hice, ¿cuál es la información que sí me serviría a mí para realizar este reportaje sobre el Día de Muertos? El primer párrafo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta información nos dice cómo es que celebran el Día de Muertos estos grupos indígenas. Pero hay más información que a mí me resulta importante y me resulta relevante, que es el último párrafito, el cual me cuenta desde cuándo tienen esta tradición, ¿sale? Esta información que está en el medio a mí no me sirve porque yo no estoy haciendo reportaje sobre la población, ¿sale? Yo estoy haciendo un reportaje sobre el Día de Muertos y este párrafito me proporciona datos sobre la ubicación de la población, así que esto no me sirve, ¿sale? Entonces, así ustedes pueden identificar la información relevante de algún texto. Esto va a depender del tema que ustedes estén investigando, ¿sale? Hasta ahí queda claro entonces este tema. Muy bien, niños, vámonos a la actividad. Hay que poner atención. Espero que estas explicaciones te sirvan para que la puedas realizar. Te vas a ubicar en tu guía aplicados página 29. En el punto número 1 vas a leer los dos textos y vas a subrayar la información relevante que te ayude a ti a realizar un reportaje sobre el turismo de Hidalgo. Después te pasarás al punto número 2 y vas a explicar por qué lo que subrayaste se complementa, se relaciona. Y al final te ubicarás en el punto número 3 y vas a contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué consideras que la información que no subrayaste es irrelevante, o sea, no es importante para el tema del turismo en Hidalgo? Esta sería tu última actividad. ¿Queda clara hasta ahí? Muy bien, niños. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para que la terminen. Excelente. Han llegado al final de su clase. Me da mucho gusto estar una semana más aquí con ustedes. Espero también a ustedes haya dado gusto verme esta semana. Y también espero que todas estas explicaciones te sirvan para que puedas aprender. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra. Deseo que tengas un excelente fin de semana y espero verlos en la clase del día lunes. Cuídense mucho. Bye.